¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están y cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están, amigos? Pues bueno, otro video más de asesinos seriales. No puedo decirlo todo muy rápido en voz alta porque si no YouTube me lo detecta y se va a poner de ridiculito, pero detalles. En fin, algo muy importante que pasó en estos días es que ya estamos en Spotify. Ya estamos ahora sí como podcast oficial en Spotify. Si lo quieren checar, se los voy a dejar aquí en la descripción para que lo chequen, le den su chance y eso. No me juzguen mucho, el audio sé que no es el mejor de un podcast, pero tengan en cuenta que está saliendo eso de mi stream. No es un audio que haya grabado específicamente para podcast, es un resubido de lo que ya habíamos subido anteriormente por allá. Pero bueno, ahí se los dejo en la descripción para que lo chequen si es que gustan escuchar algún día por allí. No los molesta más, amigos, vamos a empezar. Los dejo con Jack el Destripador. Como siempre, me gustaría empezar con una historia, pero la verdad es que en esta ocasión no será así, ya que todo esto que les voy a contar es una historia muy cabrona. Así que pues bueno. Vamos a situarnos en Londres en 1888, concretamente en el barrio de Whitechapel. Muy importante saber de este barrio, ¿vale? En aquellas épocas, Whitechapel era una zona llena de callejones, llena de neblina por todos lados y aparte de todo eso con un montón de oscuridad. La verdad es que en esa época estamos hablando de las épocas finales de la Revolución Industrial en épocas de Reino Unido. O sea que más o menos cuando andábamos aquí en México con el gobierno de Porfirio Díaz, apenas llegando a ferrocarriles y eso, en Reino Unido ya estaban saliendo de todos estos, de toda esta época cabrona que estaban sufriendo, ¿no? Esto debido a la situación que había en esas épocas, ya que en aquella época trabajar era algo que solamente lo hacía muy poca gente. La verdad, el trabajo que había era demasiado nulo. El barrio de Whitechapel específicamente estaba lleno de pobreza, violencia y prostitución, el cual era el pan de cada día. Realmente Whitechapel era conocido como el barrio de mala muerte, o sea, era como la zona a la que todo el mundo iba en Londres. De hecho, la gente rica nunca iba a Whitechapel, solamente iban a contratar prostitución, no iban a otra cosa más que a eso, a contratar alguna prostituta y todo eso. Y dato curioso que nos va a servir al futuro, las prostitutas conocían a todos sus clientes como John, ¿ok? Así los generalizaban de, ahorita voy a cogerme un John y ya tengo dinero, ¿vale? Era como la manera de verlo. Entonces sí, estaba muy cabrón la situación en esa época. De hecho, situándonos también allí, Whitechapel tenía una densidad de población enorme. No era raro decir que en una sola casa había, y decir casa es una palabra muy grande para el cuarto que había. De hecho, la gente rica fuera de Whitechapel era dueña de lugares y de casas dentro de Whitechapel y rentaba los lugares. ¿Cómo los rentaba? Rentaba los cuartos. En los cuartos, por lo regular, metían de 10 a 30 personas por cuarto, ¿vale? Esto era más o menos lo que era Whitechapel en estas épocas. O sea, realmente así eran los barrios, así se veían, así estaban todos llenos de gente por todos lados, atascadísimo. Los colchones afuera porque se mudaban todos los días. Había demasiada pobreza y demasiado todo por todos lados, ¿no? En Whitechapel la gente realmente sufría bastante la necesidad de buscar un lugar donde dormir. Los lugares de dormir se rentaban cuartos, o sea, te estoy hablando de cuartos nada más. Se rentaban de entre 10 a 30 personas, lo cual estamos hablando solamente de la clase media, ¿ok? Esa era la clase media, no eran ni los pobres ni los ricos, la clase media, porque los que tenían varo realmente, los que tenían dinero, los que realmente tenían feria, ellos podían rentar cuartos no para 10 a 30 personas, ellos rentaban de entre 6 a 8 personas, los que tenían dinero, güey, ¿ok? O sea, igual era un cuarto y rentaban entre 6 a 8 personas. Y por otro lado, los albergues comunes que igual cobraban, estos tipos de hostales no eran ni 10 a 30 como la clase media, ni de 6 a 8 como la clase alta. Los pobres vivían en cuartos de entre 60 a 80 personas. En un solo cuarto, güey. 60 a 80 personas. Esto no creas que era malos tratos, era parte de la crisis que había en esas épocas. De hecho, inclusive había gente que compartía camas, compartía colchones y
te cobraban inclusive por dormir en cuerdas, ¿ok? En esta época te cobraban simplemente por sentarte y poder recargarte en las cuerdas. Esto te cobraba simplemente eso, sí, está cabrón. Y para allá vamos, gobierno de México. No es cierto, no es cierto. Pero, pues sí, está cabrón, está muy, muy cabrona la situación. Digo, imagínate vivir en Whitechapel en 1888 con un chelín, nada más con un chelín, podías, dormir, tomar una cerveza y aún comprarte un pan. Pero no era tan fácil el ganarte ese dinero. La verdad es que el tener acceso a un chelín era muy complicado. Los trabajos más comunes de esta época eran costureras y trabajadoras textiles, que ganaban de 2 a 3 chelines por día, trabajando de 12 a 14 horas. Los zapateros, que en su mayoría van a ver ahorita que los hombres ganaban más que las mujeres, trabajando de 10 a 12 horas, ganaban de 3 a 4 chelines, como un chelín más que las mujeres. Carniceros deshuesaderos, que pues básicamente son los que en esa época no había de que tus sierras eléctricas chingonas, sino que realmente era deshuesar a mano. El salario era un poco mejor, era de 4 a 5 chelines por 10 a 12 horas de trabajo. También había, evidentemente, sirvientes y empleadas domésticas que trabajaban para la clase alta, que ganaban de 2 a 3 chelines al día por 12 a 16 horas de trabajo. Lavanderas de ropa, de colchones, que ganaban de 2 a 3 chelines por día, de 10 a 12 horas diarias. Jornaleros y obreros, que está sujeto a espacio. ¿A qué me refiero? En estas épocas muchas empresas no era que no pagaran bien, o sea, quieras que no, ganar de 3 a 5 chelines era bastante decente para la época, pero lo pueden ver en varios videos, películas de la época. La gente en esas épocas se quedaba afuera de las fábricas esperando a que se liberaran lugares para entrar a trabajar. Desde la gente que llegaba temprano, desde que se morían en las fábricas, y era como de, bueno, pásame al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Así, o sea, era sujeto a espacio que pudieras trabajar de obrero en cualquier fábrica. No era algo seguro. También había, evidentemente, meseras de taberna y trabajadoras sexuales, las cuales obviamente era variable, pero las trabajadoras sexuales ganaban por cliente de 1 a 2 chelines por sesión. Ahora, traducido a dinero de hoy en día, un chelín de aquella época vale lo que hoy son $3.25. O sea, en aquella época la gente se prostituía por 60 pesos mexicanos. Era una mierda. Y las meseras llegaban a ganar de 2 a 3 chelines por día, de entre 10 a 14 horas diarias de trabajo. Y obviamente también en esta época no podemos dejar de hablar de los niños trabajadores. Claro que sí, qué bueno que eso ya no pasa en México tampoco, pero los niños trabajadores eran los que menos cobraban, ganaban de 1 a 2 chelines al día por de 8 a 10 horas de trabajo. En esta época los niños empezaban a trabajar desde los 3 años, no como hoy en día en México vendiendo mazapanes, sino que pues los llevaban a las fábricas de zapateros, de repartidores, de un montón de cosas y así. Entonces sí, eso mismo, está culero, pero es parte de la situación que se vivía en aquella época. ¿Qué podías comprar con un chelín en 1888? Por ejemplo, en Whitechapel podías comprar un alojamiento barato por un chelín. Una jarra de cerveza costaba un penique, que 12 peniques era un chelín. O sea, si te ganabas un chelín te podías comprar 12 cervezas. Un día de trabajo de un obrero valía de 2 a 3 chelines. Entonces era pues medio complicado poder mantener una familia ganando 1, 2, 3 chelines al día. Era muy complicado en aquella época. También había un montón de enfermedades en aquella época, de entre ellas la tuberculosis, la cólera, la disenteria, la fiebre tifoidea, la viruela, la escarlatina, las enfermedades venéreas estaban a flor de piel con toda la prostitución que había, y entre la malaria y un montón de cosas. Para resumidas cuentas, el promedio de vida en aquella época llegaba a los 35 años únicamente. El promedio de vida entre todos era de 35 años. Inclusive había familias que, en palabras de la mamá del papá,
tenían familias numerosas de 10 a 15 hijos para, desde los 3 años, mandar a trabajar a los hijos y poder sacar adelante a la familia. Es correcto. Porque, o sea, de los 12 que había, la mitad se les morían antes de llegar a los 10 años. Era horrible, güey. Era horrible. Pero bueno, todo esto era evidentemente consecuencia de la falta de agua potable, de la mala ventilación, de la desnutrición. Y, güey, en esa época de las cosas que más se comían era pan, pescado y anguila. El pescado era carísimo. Entonces todo el mundo consumía anguila, pero a más no poder. Y era asquerosa, sabía horrible. Y evidentemente los métodos de higiene que tenían para la alimentación de esa época era horrible y asqueroso, ¿vale? Evidentemente hubo un problema de delincuencia bastante grande. De entre ellos, evidentemente, asesinatos de prostitutas, asesinatos de gente rica, asaltos, robos, un montón de cosas. Había un montón de crímenes por todos lados. Era el lugar perfecto para que Jack el Destripador llegara a hacer sus fechorías. Ahora, Jack el Destripador, chat, es una leyenda mítica. Lo van a ver por todos lados como con el sombrerito de copa y su outfit así muy icónico que tiene y todo eso. Pero tiene una imagen muy dibujada a lo largo de los años, Jack el Destripador, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la policía de esa época. La policía de esa época, chat, era muy mediocre. Muy mediocre. En aquella época, la población de Londres era de 5 millones más o menos de habitantes, para los cuales solo había 7,000 policías. En todo Reino Unido, no Londres solamente, en todo Reino Unido había 7,000 policías para 5 millones de habitantes. O sea, evidentemente era un pedo completo. Sí, era un pedo completo el poder llevar eso. Y aparte, no es como que llegaran con armas, no es como que tuvieran su patrulla, no. En esa época era, ya sabes, el policía con su macana, caminando de izquierda a derecha, de ¿qué está pasando? Sí, a ver, vámonos, recio, sí. Nada más con su macana, no había más, como Látano actualmente, ándale, como Ciudad de México. Pero sí, o sea, la situación de la policía era muy cabrona. De hecho, entrando a justo este año, 1888, el jefe de policía llegó a hacer varios comunicados como de población. Neta, alguien métase a la policía. Nos surgen policías. Nadie quería ser policía, los estaban asesinando mucho en esa época y aparte se los pendejeaban, se los traían de a güeyes y la verdad es que en esa época la policía, al ser muy mal pagada, también no tenían mucha inversión en departamento de investigadores, de detectives, de lo que tú quieras. Realmente esos 7,000 policías estaban invertidos en güeyes con su macana y sí, claro, señorita, ahí tengo mi silbato, vamos a seguir gente, era la manera. Vamos a hablar ahora ya de las fechorías de Jack el Destripador. Tú dirás, que verga, te fuiste rapidísimo para eso. Hay un por qué nos fuimos para todo esto, ¿vale? El primer crimen cometido por Jack el Destripador, Jack the Ripper, fue a una señora de 43 años llamada Mary Ann Nichols, de la cual obviamente no conseguí fotos, pero basado en varios retratos, esta es una foto que se hizo con inteligencia artificial del rostro de Mary Ann Nichols, ¿vale? Mary Ann Nichols era una prostituta ocasional, o sea, era una alcohólica que vivía en diferentes cuartos, como les acabo de decir, iban cambiando de cuartos, si se llenaba el alojamiento te tenías que ir a otro alojamiento, y ella era una alcohólica que vivía en diferentes casas a cambio de prostituirse, ¿no? Desgraciadamente, la noche del 30 de agosto de 1888 fue rechazada en el alojamiento Wilkinson's de Logging House, muy cerca de Whitechapel. Se le rechazó en este establecimiento porque no traía los 4 peniques que eran para el alojamiento. Entonces le dijo, ¿sabes qué? No puedo atenderte aquí, vete. Ella le dijo al dueño del lugar, no te preocupes, ahorita vuelvo, voy por algo de dinero. Y inclusive, o sea, en aquella época dice el testigo que fue el último en verla, que habló con ella, perdón, dice que le dijo, mira lo que llevo puesto, me veo muy bonita, seguro ahorita me consigo un John, un cliente para que me dé dinero, un John, y valdrá la pena, seguramente veme cómo voy vestida, seguramente van a querer trabajar conmigo luego. Pero esa fue la última vez que la vieron con certeza con vida. A la mañana siguiente, el 31 de agosto de 1888, a las 3:40 de la mañana, en el lugar de Box Row, muy cerca de donde la habían rechazado, el cuerpo fue encontrado por
Charles Cross, un trabajador que iba camino a su trabajo de mañana, y poco después se encontró un amigo que era Robert Paul, otro obrero. Van a ver que voy a hablar mucho de los testigos, de la gente con la que habló, con la que todo, porque realmente esto es lo más interesante del caso de Jack the Ripper, de Jack el Destripador. Toda la gente, todos los testigos, hay mucha información acerca de eso porque se lleva recabando 135 años. Ambos pensaron que la mujer se había caído de borracha. Ya ubicaban a Mary Ann entre la colonia por allí de, pues esa es la prostituta que siempre está borracha. Pero al acercarse vieron que estaba sangrando, que tenía un charco de sangre debajo de ella, y tocaron su rostro, estaba tibio, lo cual quiere decir que no había pasado mucho tiempo del asesinato, y aparte de eso no quisieron involucrarse más porque pues no querían meterse en la escena del crimen. De ahí llegó el primer policía John Neal. Llegó después de hacer su rondín, ya sabes, después de estar con su macana de aquí estoy, mi silbatito. O sea, no, realmente era muy mediocre la policía en esa época. Solamente, ya sabes, su sombrerito, las manitas atrás. Y llegó el policía así de, ya llegué, ¿qué pasó? Llegó hora y media después de que ellos la habían encontrado. Ya se había hecho el tumulto de gente alrededor. Y pues de ahí la llevaron a el forense. En el forense vieron que tenía 2 profundos cortes en el cuello. Uno de ellos cortando hasta la columna vertebral. O sea, fue un cuchillazo aquí y otro aquí que llegó hasta el otro lado. Ajá, o sea, y le hicieron crack. Así hasta la columna vertebral. Está muy, muy, muy cabrón. También el abdomen de Mary Ann estaba abierto, con incisiones profundas, la habían como tasajeado, y las ropas estaban levantadas, lo cual indicaba un poco de ataque sexual, pero no se confirmó que hubiera actos de violación en ese momento. Con esto, la conclusión médica del forense arrojó que la persona que hubiera cometido este asesinato tenía conocimiento anatómico, debido esto a la precisión de los cortes. O sea, realmente eran cortes muy bien hechos, y hasta la fecha no se sabe qué objeto utilizaba Jack the Ripper para matar a sus víctimas. No se sabe porque pudo haber sido desde un carnicero, pudo haber sido desde un bisturí, de lo que tú quieras. O sea, entonces sí era algo como muy cabrón. Los testigos de los cuales ya les hablé, que era Charles y Paul, los que encontraron el cuerpo, le contaron a la policía, primero, que nada más llegaron, vieron el cuerpo, y que además de eso les dieron un nombre falso a la policía para no quemarse, y que aparte de eso su ruta simplemente coincidía con el camino a su trabajo, y que por eso se lo encontraron. El oficial que estaba por allí, que estaba haciendo su rondín cerca de este lugar, solamente testificó que no, pues no sé, yo nomás escuché gritos y a los 30 minutos alguien estaba muerto. Fue lo que dijo el policía. Hazme la señora Emma Green vivía justo enfrente de donde fue el asesinato. Ella solamente dice que no escuchó ningún grito ni nada. Y por último, Edward Nichols, el ex esposo de Mary Ann, fue investigado, pero ya estaban separados, y simplemente él ya tenía como su coartada. De hecho, fue algo muy culero, porque cuando llegó Edward Nichols a reconocer el cuerpo, solamente le dijo como de, ni modo, así. O sea, porque de verdad ellos se habían separado debido a que Mary Ann había decidido dedicar su vida a la prostitución porque era una manera de ganar dinero más fácil, y él solamente la trató de que se fuera de que pinche demonio y toda la. Entonces ya cuando reconoció el cuerpo fue como pues te mataron, pero ya quedamos a mano, ¿no? La época de 1888, no hay nada más que decir. Sí, es una pero pues sí, eso mismo. Ahora, ¿qué hizo la policía para investigar quién había sido el asesino de esta primera víctima? Se empezó a hacer una búsqueda de casa por casa. ¿Qué tal? ¿Usted mató a la señora? No. Ok, vámonos a la que sigue. ¿Qué tal? ¿Usted mató a la señora? No. Vámonos a la que sigue. Así era. También interrogaron a todos los carniceros cercanos, a los médicos locales, y además de eso aumentaron la ronda de patrullas nocturnas solamente en ese barrio. Aparte de eso, no hubo ningún arresto, no se encontraron testigos visuales del ataque, y ahí acabó el primer asesinato. Para ese punto hubo dos sospechosos mayoritarios para este primer asesinato. El primero era Leather Apron, que era el delantal de cuero, así se le conocía a un carnicero de la zona.
Era un hombre el cual ya se le conocía por haber amenazado a varias prostitutas a lo largo de todo este barrio, y aparte de todo eso fue arrestado, pero al comprobar que no tenía nada que ver, que tenía otra cosa que hacer en ese momento, fue liberado. Y la otra persona involucrada fueron carniceros, médicos y de todo, pero nunca se llegó a nada. Evidentemente este primer crimen no pasó a mayores porque pues la gente en esa época le valía verga. No creían que hubiera alguien que matara más, ¿sabes? O sea, mataron a alguien, bueno, vámonos. O sea, no, en esa época no asimilaban que hubiera alguien que iba a matar a más y más gente a cada rato, ¿no? O sea, no era algo normal. De ahí nos pasamos al segundo asesinato, uno de los más importantes en este de aquí. No el más, pero uno de los más importantes. Este segundo asesinato fue el de Eliza Ann Smith o Annie Chapman, casada con, el apellido lo tiene por su esposo, de 47 años y también prostituta ocasional. Ella vivía en condiciones precarias y aparte de todo eso, ella pues sí era también de las que pagaba un poco de bebida, comida a base de prostituirse y ganar sus chelines así. Era una mamada porque pues sí era muy mal pagada y las trataban todavía peor, pero sí. Eso mismo. Los últimos testigos que la vieron la noche del 7 de septiembre. Annie fue vista bebiendo en un pub, en un bar, así le dicen en Londres, en Spitalfields, un barrio cercano a Whitechapel. A la 1:45 de la mañana del 8 de septiembre fue expulsada de su alojamiento, la sacaron a la verga de su alojamiento porque no tenía los 4 peniques para pagar su alojamiento. La expulsaron de allí, muy triste porque se supone que ella no tenía el dinero, pero llegó a este lugar no pidiendo alojamiento. Ella le dijo al dueño de este lugar, de esta taberna, le dijo, oye güey, la neta estoy hecha mierda, déjame sentarme en la cocina, no te pido más, no quiero más, no me voy a dormir, no quiero nada, nada más déjame sentarme en la cocina, ocupo descansar tantito y ya me voy, te lo juro. Entonces se quedó sentada en la cocina, estaba ya toda cansada, hasta que a la 1:30 de la mañana, 1:45 de la mañana, el de la cantina dijo, ¿sabes qué? Ya salga de chingar a tu madre, no me sirves aquí, ocupo este lugar, alguien me va a pagar peniques por esto, salta. Y la sacaron de ahí a putazos. Y ella dijo a la encargada, no te preocupes, voy a volver con el dinero, nada más por favor, apártame la cama, te doy un penique más, pero apártame la cama, es lo único que te pido. Ella salió nuevamente a ver si de pura casualidad podía encontrar algún John, algún cliente para que la atendiera por allí. Pero su cuerpo fue descubierto en la mañana del 8 de septiembre de 1888, más o menos a las 6 de la mañana. Fue descubierta en el patio trasero del 29 de Hambury Street, en una calle en el patio trasero. Se notaba que la habían asesinado, alguien la había cargado y habían aventado su cuerpo así a la valla. Hijos de... John Davis, un inquilino, bajó al patio a esa hora. Les digo, todas las casas en aquella época se rentaban, entonces evidentemente había ciertos inquilinos que bajaban a fumar, a hacerse güeyes o a lo que fuera. Entonces John Davis encontró el cuerpo de Annie tirado boca arriba con las piernas abiertas, completamente mutilada. En ese momento corrió a buscar ayuda, a lo cual el doctor George Baxter Phillips, un médico forense, llegó al lugar y luego hizo la autopsia. Encontraron de la misma forma 2 cortes profundos en la garganta, de la misma manera que el primer asesinato, el abdomen abierto brutalmente como el primer asesinato, y aparte en esta ocasión el asesino le había extraído el útero, completamente le había arrancado el útero del cuerpo. Sí, está cabrón. Aparte de eso, el asesino le sacó los intestinos, los dejó sobre el hombro izquierdo de la víctima, y había señales de que el asesino había hecho todo esto con extrema rapidez y precisión de extraer los órganos. O sea, se notaba que se notaba que sabía acerca de conocimientos médicos o forenses o anatómicos, ¿no? Se supone que Annie fue vista por última vez a las 5:30 de la mañana. Les digo que el cuerpo fue encontrado como a las 6. A las 5:30 de la mañana, su cuerpo fue hallado a las 6, lo que indica que el asesinato actuó en menos de 30 minutos o quizá menos. Los testigos importantes de este asesinato fue Elizabeth Long, la señora que trabajaba en este lugar. Dijo haber visto a Annie hablando con un hombre de aspecto extranjero
con cabello oscuro, bigote y ropa oscura a las 5:30 de la mañana y lo describió con aspecto judío, de forma despectiva. En aquella época, si de por sí el racismo no es algo que hasta la fecha esté muy callado, en aquella época el racismo a los judíos estaba a flor de piel y a todo lo que daba, exactamente. Luego, el vecino de la casa de al lado, Albert Kasdouch, dice que oyó una voz de una mujer gritando ¡No! A las 5:45 de la mañana, seguida de un golpe contra la cerca del patio. El tercer testigo fue John Richardson, el cual fue al patio a las 4:45 a revisar sus botas que había dejado afuera y asegura no haber visto ningún cuerpo, lo que asegura que el asesinato ocurrió entre las 4:50 de la mañana y las 5:30 de la mañana. Pero bueno, ¿qué hizo la policía ahora en este caso? Se interrogó a todos los habitantes de la casa, que eran 15 personas, sin obtener ni una sola pista concreta. Además, otra vez fueron a preguntarle a los médicos, carniceros, a los curtidores de piel, a todo mundo se le fue a preguntar de «Hey, ¿tú mataste a este güey? ¿Dónde estaba?» La mayoría evidentemente tenía como una coartada. Y aquí pasó algo muy importante a diferencia de otras ocasiones. Se empezaron a distribuir folletos en los cuales ponían advertencias. Obviamente no había un retrato del asesino, pero decían, güey, este folleto, señoritas que están trabajando de sexoservidoras, de profesionales del sexo, cuidado. Hay alguien que está matando prostitutas. No sabían bien cómo iba a funcionar el caso de un asesino serial o algo así, pero sabían que había gente asesinando prostitutas. No apuntaban en esa época a que fuera una sola persona, de hecho apuntaban a que eran varios, a que era un grupo, a que era una banda, a que era una pandilla o algo lo que estaban asesinando a las prostitutas. Pero años después esta teoría fue descartada, ya que, pon tú, si la pandilla de las camisas moradas estuviera matando prostitutas, la pandilla de las camisas rojas, al saber que estaban haciendo toda la investigación, inmediatamente hubiera echado de cabeza a la pandilla de camisas moradas. ¿Me explico? Por eso mismo descartaron esas teorías, pero esto fue años después, güey, muchos años después. Hubo muchas fallas en esta escena del crimen. La primera es que la escena del crimen fue súper contaminada, esto debido a que las 15 personas que vivían en esa casa bajaron y ¡ay, no mames, un muerto! Y estuvieron ahí checando a ver qué traía, le robaron los peniques que traía, todo eso. Y aparte de todo eso, mucha gente estuvo pasando por la zona, entonces se contaminó bastante toda la zona. Los sospechosos más cercanos a esto fueron otro señor que era de los que se encargaba de curtir pieles y habían mencionado que habían visto a Annie Chapman con él en días anteriores, pero esto fue descartado porque pues, simplemente era un John, era un cliente. Y aparte también detuvieron a un vendedor ambulante llamado William Piggott, que fue detenido por comportamiento sospechoso en la escena del crimen, pero pues la verdad es que no había pruebas. Esto fue muy importante. ¿Por qué les digo que este caso fue muy importante, chat? Porque a partir de aquí fue el primer caso en donde se vio que el asesino estaba extrayendo los órganos de las víctimas. Aparte de eso, esto fue lo que señaló a varios médicos, a los forenses, decir, este güey sabe cosas de anatomía, tiene entrenamiento médico, algo. Y aparte de eso, al repartir folletos, al estar en una zona tan transitada, mucha gente empezó a hacer público el asesinato de Annie Chapman, lo cual hizo que se hiciera súper público en todo Reino Unido y en todo Londres el que había un asesino asesinando prostitutas de manera muy específica. Imagínate, güey, para la época, o sea, simplemente el hecho de decirle a un policía, usted es un pendejo, ya era, no mames, persínate, ¿qué está pasando? Imagínate lo que pasó cuando se hizo público que mataron a alguien, le cortaron la garganta así y le extrajeron el útero, güey. Todo el mundo estaba hablando de eso, todo el mundo estaba hablando de no mames, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo cual hizo que el jefe de policía hiciera público que si tenían cualquier pista acerca de este individuo, lo reportaran a la policía y mandaran una carta acusándolo a la dirección del oficial de policía. Esto fue una de las peores cosas que pudo haber hecho. Peores. Esto debido a que a partir de este momento mucha gente se quiso hacer el trolecito y empezaron a escribir cartas de broma. Yo la maté a la... jajajaja.
y empezaron a mandar cartas troll a el jefe de policía. Se llenó la jefatura de policía de cartas, todo Londres estaba enterado de esto y había un montón de gente enviando cartas a diestra y siniestra diciendo yo la maté, yo la maté, yo la maté, yo la maté. Pero entre todas estas cartas hubo una carta muy, muy importante, la cual se llama Querido Jefe, la carta Dear Boss, que esta se considera la primera carta oficial de Jack el Destripador. Llegó a manos de la policía el 27 de septiembre de 1888. Llegó a la Agencia Central de Noticias y de ahí fue llevado a la jefatura el 29 de septiembre. La carta estaba escrita a mano en tinta roja, con un tono burlón y desafiante. En aquella época, el tener tinta roja era un privilegio, ¿ok? No era nada fácil tener acceso a tinta roja porque era muy cara. Solamente la tinta negra era la única que podía estar allí en aquella época. La carta dice lo siguiente, se las voy a leer. Y cito: Querido jefe, dear boss, me mantengo escuchando que la policía ya me tiene, pero hasta ahora no me han atrapado. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre el delantal de cuero me hizo partir de risa. Se refiere a que según habían detenido al señor que usaba delantal de cuero, que era el que trabajaba con pieles y de todo eso. Estoy tras las prostitutas y no pararé de destriparlas hasta que me atrapen. La última fue un trabajo bonito. No le di tiempo siquiera de chillar. Mi cuchillo está tan bonito y afilado que quiero ponerme a trabajar justo ahora si tengo la oportunidad. Quiero trabajar otra vez y pronto escucharán de mí con mis pequeños juegos divertidos. He guardado un poco de sangre en una botella de cerveza para escribir, pero se espesó como cola, o sea, como pegamento. Y no la pude usar. Tinta roja servirá, supongo. Ja, 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 ja. Así, y puso ja, 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 ja. XD, XD. O sea, casi, güey. En mi siguiente trabajo, cortaré las orejas de la dama y se las mandaré a la policía, solo por diversión. Atrévanse a atraparme, si pueden. Sinceramente suyo, Jack the Ripper. Aquí vemos que Jack el Destripador es de los pocos asesinos seriales que se puso su propio nombre, güey. O sea, Jack the Ripper, a partir de estas cartas, lo dijo. A partir de estas cartas, fue de las únicas personas, de los únicos asesinos seriales que se autonombró. El bastardo enfermo se autonombró, hijo de p. Sí, hijo de p. Obviamente, este impacto, o sea, en esta época, como BTK no fue igual porque lo decían de otra manera. La policía, antes de recibir esta carta, había hecho público como ya sabes, cálmense la audiencia, por favor, relájense, tenemos todo controlado. Ya agarramos a uno, no se preocupen, y qué tal, y que no sé qué. A partir de esto fue que llegó la carta de Jack el Destripador. Está muy interesante esto porque la policía pensó que era una broma. Como muchas de las cartas que habían llegado, primero pensaron que era una broma. Sin embargo, 2 días después, ocurrieron los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Edowes. Ahorita se los voy a contar. Y la oreja de Catherine Edowes estaba cortada parcialmente, como Jack the Ripper lo había prometido en su carta. Pero todavía no vamos a acabar de hablar de esto. Este incidente, conocido como el doble incidente, más bien dicho, se hizo muy conocido a nivel mundial. Muy conocido, ¿ok? Resulta ser que vamos a hablar de estas dos víctimas. Elizabeth Stride, la primera víctima, de 44 años de edad, de origen sueco, era una trabajadora del hogar y aparte, o sea, una limpiadora, cuidadora y también era prostituta ocasional. Vivía en Whitechapel y tenía muchos antecedentes de ser una alcohólica y vivir en situación extrema de pobreza. Demasiada. Eso sí, a pesar de tener ese historial, era conocida en Whitechapel por ser muy amable y educada. Aunque trabajaba como prostituta, para la época como que lo sentían que era muy mal, también limpiaba casas y cuando podía vendía flores. Tenía un historial de relaciones complicadas, ya que había sido arrestada en varias ocasiones por agarrarse a madrazos con su marido y algunas otras parejas que había tenido, algunos Johns, algunos clientes que la contrataban, ¿no? 2 días después, como les digo,
la noche del 29 al 30 de septiembre de 1888 en Dutfield's Yard, una calle de Whitechapel, una entrada a un callejón junto a un club de judíos socialistas llamado Berner Street. A la 1 de la mañana, Elizabeth fue vista horas previas en compañía de diferentes hombres. Ella había dicho que iba a conseguir algunos Johns, algunos clientes, para poder pagar su hospedaje. Estaba bebiendo y caminando por Whitechapel, aparentemente buscando clientes, según los últimos testigos. De entre esos testigos está Israel Schwartz, que pasaba por aquella calle a las 12:45. Dice que vio a un hombre agredir verbalmente a una mujer, probablemente Elizabeth Stray, y empujarla al suelo. El agresor se describió como de complexión media, con sombrero de ala dura y pañuelo en el cuello. O sea, la imagen que se ha hecho tan viral de Jack el Destripador, el del sombrero de copa, ¿no? Se supone que aparte un segundo hombre también estaba en la acera en ese momento. Schwartz creyó que ese hombre lo seguía a él y se alejó con un poco de miedo para no meterse en problemas. En aquella época pues así funcionaba, nadie defendía a nadie, pues tampoco es muy diferente hoy en día. El segundo testigo, el primer testimonio fue muy clave, güey, demasiado clave, porque indica que alguien fue visto justo antes del asesinato, o sea que alguien más lo había visto. Por otra parte, el segundo testigo, James Brown, a las 12:45 también vio a una mujer con un hombre en la misma calle, pero dice no haber escuchado ninguna discusión. Esto contradice un poco la versión del primer testigo, porque genera un poco de confusión sobre si vieron a la misma pareja discutiendo o si no. Pero bueno, el cuerpo de Elizabeth fue encontrado a la 1 de la mañana por Louis Demschutz, portero del club donde había estado anteriormente. Entró al callejón con una carreta y su caballo y se negó a avanzar el caballo. Al bajarse, vio una vela encendida en la calle y vio el cuerpo de Elizabeth y corrió a alertar a todos dentro del club. Esto se llevó al forense, el cuerpo de Elizabeth se llevó al forense y en este caso solo se encontró una herida hecha muy limpia de izquierda a derecha en la arteria carótida, o sea, de aquí, justo esto para matarla inmediatamente. Esto sorprendió muchísimo a todo mundo, ya que las víctimas anteriores habían sido completamente destripadas. ¿Qué fue lo que concluyó la policía en esta ocasión? Que Jack el Destripador actuó nuevamente, pero fue interrumpido. O sea, los dos testigos anteriores que vimos lo vieron, hicieron algún ruido, algo. Esto hizo que Jack se espantara y se echó a correr en chinga antes de acabar su crimen. Y la neta hace bastante sentido. O sea, no acabó el trabajo, porque tenía la misma herida que hacía al inicio, luego hacía la otra y luego la cercenaba. Esto es horrible, pero en aquella época no había una manera de conectarlo tan fácilmente, pero sí. La policía en este primer asesinato del doble incidente, como se le conoció, llegó a la conclusión de que Jack fue interrumpido, que Jack no acabó de hacer su fechoría y huyó cobardemente a la hora en la que se le vio, alguien lo vio por ahí de la calle. ¿Qué está pasando? Y Jack, no, ya no me da tiempo de sacarle el útero. Y se echó a correr el Probablemente el asesino tuvo muchas ganas de desahogarse por lo que viene a continuación, pero ¿qué hizo la policía en este caso? La policía acordonó Dutfield's Yard, o sea, el bar donde estábamos aquí, entrevistó a testigos de la zona, revisaron clubes, negocios y patios y entrevistaron a Israel Schwartz, que dio la descripción más cercana, el que había visto al inicio. Pero como en aquella época no existía ni la criminología moderna, ni retratos hablados, ni huellas digitales, no hubo ningún arresto. En esta ocasión, en este primer asesinato, no hubo ningún sospechoso mayoritario. Sin embargo, el testimonio de Schwartz, el testigo que lo vio, permitió generar una de las pocas descripciones físicas creíbles del posible asesino. Lo que les digo, el sombrerito de copa y todo eso. Editor, pon una foto aquí del sombrerito de copa, la imagen que se ha hecho tan viral de Jack el Destripador, ¿no? Por otro lado, se le conoce como el doble incidente porque a los 45 minutos de que fue descubierto este cadáver, se descubrió el segundo cuerpo. El cuerpo de Catherine Edowes. Catherine o Kate Edowes, de 46 años de edad, de descendencia inglesa. También era,
servidumbre, un poco por decirlo así, bordadora, y también era prostituta ocasional. La mayoría de mujeres en aquella época era lo que hacían para vivir y sacar adelante a la familia. Ella vivía con John Kelly en Whitechapel. Ella era una alcohólica crónica y se le conocía por todos lados por tomar un chingo. Ella era madre de varios hijos y aunque no vivía con ellos, era conocida por ser alegre y cantar canciones en la calle siempre, pero también tenía sus arranques cuando bebía. La noche del 29 de septiembre de 1888 fue arrestada por estar en severo estado de ebriedad. Así es. Cuando la policía te arresta por estar en estado de ebriedad en aquellas épocas, no te metían de que, pues ahí te vas y nos vamos al torito y hasta que pasen por ti y trae tus chilaquiles. No. En aquella época los metían a la cárcel junto con un montón de borrachos más y cuando decían, no, pues ya está más o menos bien, sácala a la calle. Y los botaban a la calle cuando según ya estaban más decentes. Según esto, ¿no? La arrestaron como a las 11:30 de la noche y a la 1 de la mañana fue liberada el 30 de septiembre. Aquí hay muchas incertidumbres, muchas críticas hacia la policía por el hecho de dejarla salir tan rápido. O sea, todo el mundo dice que por la manera en la cual ella bebía y todo eso, que en hora y media no se le hubiera bajado el alcohol. Pero no era solamente eso, también es que la policía, en muchas ocasiones, muchos borrachos tomaban un chingo para tener un lugar donde quedarse en la cárcel. ¿Ven que les digo que era un pedo pelearse por los lugares donde quedarse y todo eso? Bueno, pues una manera de tener un lugar donde dormir era esa, ponerse hasta la madre y a la cárcel. Evidentemente esto evolucionó en que pues ya te bajó la peda, la chingada, vámonos de aquí. Entonces por lo mismo la botaron muy rápido. Entonces sí, cuando salió, en lugar de irse a casa, fue hacia la dirección contraria y no volvió con vida. El lugar del crimen es Mitre Square, City of London, una jurisdicción, una colonia distinta a Whitechapel. Pero se estima que el asesinato fue entre la 1:35 y la 1:45 de la mañana. O sea, 40 minutos, una hora después del asesinato de Elizabeth. Fue encontrada por un oficial de policía, Edward Atkins, que andaba, ya sabes, en su rondín con su macana de ¿qué es eso? ¿Ese señor está borracha? ¡Ah, está muerta! Exactamente, a la 1:45 de la mañana. Estaba con su linterna y llegó a alumbrar de pura casualidad, su linterna de aquella época, y llegó a ver que estaba muerta la señora, ¿no? Fue llevada también al forense, en donde ahora sí volvió a tener el corte profundo de izquierda a derecha, tenía el abdomen abierto completamente como las primeras dos víctimas, los intestinos colocados sobre el hombro, y aparte de todo eso, se había extraído el riñón izquierdo y parte de su útero, como en el segundo asesinato, y en esta ocasión se había extraído el riñón izquierdo. Además de esto, le habían cortado la nariz, o sea, estaba como Voldemort, le habían cortado la nariz, y aparte se notaba que casi le quitaban una oreja, como Jack el Destripador había amenazado en aquella primera carta que su siguiente víctima le iba a cortar una oreja y mandarla a la policía. En este caso estaba a la mitad. También tenía los párpados y las mejillas totalmente desgarrados. Y este crimen entró como fue el primer crimen con mutilaciones faciales, es correcto. Y pues bueno, el oficial Watkins dice que había pasado por allí y a los 15 minutos de volver a pasar, el cuerpo ya estaba allí. Eso significa que Jack el Destripador tuvo tiempo de 10 a 15 minutos para cortarle la garganta, sacarle los sesos, ponérselos en el hombro, quitarle el útero, el riñón, la nariz, casi la mitad de la oreja y llevarse partes de las mejillas. Esto, hay una laguna allí que cree que el oficial está mintiendo, pero pues puede ser que sí, por todo lo que ya hemos visto de que ya tiene mucho conocimiento médico o forense el asesino, ¿no? Los testigos clave de este asesinato fueron Joseph Lawande, que vio a una mujer, probablemente la víctima, Catherine. ¿Sí es Catherine? No, mentira. Sí, Catherine, perdón. Catherine, muy probablemente vio a Catherine, Joseph Lawande. Vio a una mujer
conversando con un hombre en Church Passage, muy cerca de donde fue encontrada la víctima, a la 1:35 de la mañana. Describió al hombre como de complexión mediana, bigote claro, ropa oscura y sombrero, aparentemente un comerciante. Dice que no le vio el rostro. Como ya les dije, de este cuerpo se extrajo el riñón izquierdo y se lo llevó. Y una de las pistas clave de este asesinato es que a las 2:55 de la mañana, una hora después, un oficial encontró un pedazo de delantal ensangrentado, así un delantal de carnicero de piel ensangrentado a unas calles de la escena del crimen. Encima, justo ahí en el muro, estaba puesto también un grafiti con tiza que decía: los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Aquí está la foto de esto, que obviamente esto es una representación, no era exactamente así, pero estaba justo ahí al lado de delantal que se había encontrado. Esto generó mucho debate porque esto apuntaba a que probablemente podía llegar a provocar algunos disturbios antisemitas y mucho desmadre, la verdad. Desgraciadamente, el comisionado, que ya vimos que es un mediocre que solamente invierte en policías que quieren andar con su macana en lugar de detectives, dijo: ¿sabes qué? Pues mejor hay que borrarlo para que no espante gente. Y mandó a que lo borraran, el hijo de p***. Obviamente sin fotografiar nada. No hay ni una sola foto de todas estas víctimas que les he dicho, güey. Ni una sola de la escena del crimen. En esa época ya había fotos, ¿ok? Nada más aclarando. Ya existían las fotografías en aquella época. Entonces, el comisionado era un pendejo, pero un pendejo con ganas. O sea, sí. De verdad se pasaba de verga. Pero bueno, la investigación policial de este asesinato también lo documentaron como un crimen forense y hicieron un mapa forense en Mitre Square y aparte midieron ángulos de rutas de escape que pudo haber tenido en ese tan poco tiempo. Interrogaron a más de 2,000 personas de ese asesinato y no se detuvo a nadie. Hasta este momento, evidentemente, fue el crimen más brutal de Jack el Destripador. Esto debido a que mostraba demasiado nivel de sadismo. Aparte, la aparición del grafiti y el delantal, pues conectaba también con eso. Y esto llevó a también la segunda carta oficial, o bueno, más que nada muy apuntada, 90% seguro de que era también de Jack el Destripador. Esto por lo siguiente: el 15 de octubre de el 15 de octubre de 1882, tan solo un mes y medio después de este doble incidente, George Luce, el presidente del comité de vigilancia de Whitechapel, recibió una carta que se llamaba From Hell, desde el infierno. Estaba en una pequeña caja de cartón y aparte de tener la carta, traía medio riñón humano, como la última víctima, Catherine, que le habían arrancado el riñón izquierdo. Y la nota decía lo siguiente: señor Lusk, señor mío, le envío la mitad del riñón que le quité a una mujer. Lo conservé para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy rica, debo decir. Tal vez le envié el cuchillo sangriento con el que lo saqué, si espera un poco más. Firmado, atrápeme cuando pueda, señor Lusk. No sabemos si es una carta completamente de Jack el Destripador, porque no hay, no está firmada como Jack the Ripper, ¿sabes? No está firmada como la primera carta. Pero puede ser que esta segunda carta sea de Jack el Destripador y la primera no. O puede ser que la primera sí y la segunda no. O puede ser que las dos sean y se le olvidó firmarla. Puede ser mil y un cosas. Aparte de eso, esta carta tenía un tono un poco más crudo, más sádico y más directo. El contenido era mucho más explícito y aparte ya tenía datos de canibalismo. Un imitador, recordemos que en esta época a las jefaturas, a las policías, a los medios de comunicación les llegaban muchas cartas asemejando como si fueran Jack the Ripper. O sea, demasiada gente bromeaba con yo estoy a la verga. Bueno, no lo hacían así, lo hacían a mano. Pero ajá, o sea, yo soy Jack the Ripper. Soy bien chistoso. Pero bueno, preguntas acerca de esto. ¿El riñón era auténtico? Sí.
El riñón fue analizado por el doctor Thomas Openshaw y confirmó que el riñón era humano y del lado izquierdo, y aparte tenía nefritis, o sea, una enfermedad renal que a veces es ocasionada por el alcohol. Además de eso, coincidía con el riñón faltante de Catherine Eddowes, por lo tanto, sí apunta todo a que esto también fue de Jack the Ripper. Y esta carta también, dato curioso, de esta sí hay foto, y carta, aquí está la foto, y fue hecha nuevamente con tinta roja. Aquí está la carta de Jack the Ripper, aquí está lo primero que había mandado, pero este es solamente una semejanza, y este se dice que es el sobre donde venía la carta. Es correcto. Está cabrón, está cabrón. Mucha gente dice que puede ser o no puede ser. Lo que pasa con esta carta es que tiene un estilo más perturbador, con el perfil de un asesino real. Y aparte de esto, con esto confirmamos que el asesino no buscaba fama, porque no lo firmó él. Si hubiera buscado fama como en la primera carta que decía Jack the Ripper, evidentemente sí estaríamos viendo un patrón completo, pero no es así. Como sea, el riñón también pudo ser robado de una morgue, o pudo ser una broma pesada, aunque muy bien informada. En estos casos, después de este doble incidente, el caso se hizo súper mediático. No únicamente llegando a Reino Unido, sino llegando a todas partes de Europa y llegando a América. En esta época, los periódicos londinenses decían lo siguiente: el despiadado asesino de Isito. El despiadado asesino de Whitechapel sigue evadiendo a nuestras fuerzas policiales, quienes trabajan sin descanso en condiciones difíciles. La complejidad del caso y la naturaleza oculta de los crímenes complican su captura, pero Londres confía en que pronto la justicia prevalecerá. Por otro lado, el periódico estadounidense, los Yankees, los que odiaban Reino Unido, escribían en el periódico, y cito: mientras Jack el Destripador aterroriza a Whitechapel, la policía londinense se muestra incapaz y mediocre de atraparlo. Procedimientos anticuados y falta de ingenio hacen que este caso sea una vergüenza internacional. Es hora de que Londres deje de jugar y mejore su policía, que no sirve para nada. Es correcto, o sea, sí, los Yankees tirándole pero rico a Reino Unido como normalmente lo hacían. Y sí, eso era lo que se decía de Reino Unido en aquella época de Jack the Ripper. Pero ahora pasamos a al último asesinato registrado de Jack el Destripador. El asesinato de Mary Jane Kelly. Este asesinato también es muy importante porque es el único del que hay fotografías, nada más. O sea, no hay de otro, solamente de este. Y ni siquiera creas que fue como, ay no, esto nos va a servir para la escena del crimen. No, fue un güey random que le tomó foto y se la vendió a un periódico. O sea, ni siquiera fue como de escena del crimen. No les voy a mostrar la foto, pero está muy fuerte también, la verdad. Mary Jane Kelly vivía en una pequeña habitación en el número 13 de Miller's Court, una casa en un callejón oscuro y apartado de Whitechapel. Era la víctima más joven y sin duda la que sufrió la mutilación más extrema y macabra de todos los asesinatos atribuidos a Jack el Destripador. El cuerpo de Mary Jane Kelly fue encontrado la mañana del 9 de noviembre de 1888, alrededor de las 10:45 de la mañana, cuando la casera Elizabeth Prater fue a cobrarle la renta. Elizabeth entró a la habitación tras no recibir respuesta y encontró el cuerpo de Mary Jane, probablemente asesinada entre 4 y 5 de la mañana. Su cuerpo estaba casi irreconocible por la brutalidad de las mutilaciones. En este caso, Jack, vemos un pequeño aprendizaje de lo que había hecho anteriormente. Si se fijan, los primeros asesinatos nada más dejó como su marca y ya me voy a la... Los siguientes ya sacaba los úteros. Los siguientes decía, ah, ya perdí el tiempo. Ahora no. Este quinto asesinato ya no fue a la vista pública. Dijo, ya están habiendo algunos testigos, ahora me voy a meter a las casas. Y esto fue lo que hizo. La víctima fue degollada profundamente, igualmente de izquierda a derecha, y las heridas eran tan extensas que la piel y la carne fueron removidas de la mayoría del cuerpo. Nada más les digo, no voy a mostrar la foto porque es horrible, güey. Las mutilaciones incluían la extracción de órganos internos que estaban colocados cuidadosamente en diferentes partes de la habitación, y el rostro fue casi completamente destrozado, la boca cortada de oreja a oreja,
como si fuera el Joker, hijo de perra, y la sangre había manchado las paredes y el techo, de tan cabrón que había sido. Como les digo, a diferencia de otros lugares, esto había ocurrido dentro de una habitación, lo que sugiere que también el asesino quizás conocía a la víctima o al menos había logrado entrar de alguna manera no forzosa, porque no había rasgos de haber entrado de manera forzosa al lugar, ¿no? Los testigos de este asesinato fueron los vecinos y la casera de la casa. Algunos vecinos reportaron haber escuchado ruidos extraños y gritos ese día de la madrugada, pero nadie intervino. Aparte de esto, Elizabeth, la que encontró el cuerpo y llamó a la policía, y aparte ningún testigo dice haber visto al asesino, pero se sospecha que pudo haber escapado por los tejados o calles laterales. O sea, imagínate lo que era en 1888, güey, cuando todavía... ¡Ah, es bruja! ¿Por qué? Pues no sé, se hizo así el dedo, yo digo que es bruja. Cuando había esa mentalidad, lo que era decir, güey, hay un vato cortando garganta, sacando órganos y se escapa por los techos. No mames, la gente veía Spider-Man asesino en esa época, güey. Estaban locos, estaban vueltos locos a la... O sea, lo veía, por eso es tan grande la leyenda de... Bueno, no la leyenda, la historia de Jack el Destripador, ¿sabes? Es demasiado enorme. Sí, está cabrón. Pero bueno, la policía que hizo en este caso acudió rápido tras la llamada de Elizabeth Prater. Los oficiales quedaron consternados ante la escena que superaba la violencia de todos los casos. En palabras del oficial que encontró, solamente describió: lo que se vio ese día no lo volveré a ver el resto de mi vida. Es el último día que voy a dedicarme a la policía y renuncio. Ese güey tuvo pesadillas el resto de su vida, güey. Pero bueno, no se encontraron pistas concretas, solo evidencias del método brutal que se había usado para el asesinato. Este asesinato también tiene mucha importancia, ya que el asesinato de Mary Jane Kelly marcó el final de la serie clásica de crímenes de Jack el Destripador. Y por su extrema violencia se considera uno de los más atroces. Su brutalidad hizo que el público y la prensa se horrorizaran aún más. Y la policía intensificó sus esfuerzos para atraparlo, pero nunca fue capturado. En esta época, como les digo, la gente no sabía lo que era un asesino serial. Entonces, cuando hoy en día ya sabemos que un asesino serial nunca en la vida va a dejar de matar, güey. Nunca. O sea, de verdad, es una psicopatía que se tiene que no la dejan. Simplemente Jack el Destripador entró en algún periodo de enfriamiento o seguramente se mudó a otro lado o algo así y siguió matando en otro lugar. Solamente que al ya no ver un patrón, la policía dijo: ah, pues ya no ha habido nada como en un mes. Pues carpetazo y vámonos a la chingada. Vámonos a la... Vámonos. Ahora sí, ¿quién quiere anguila? O sea, literal, así, güey. Sí. ¿Quién quiere anguila, pan y cerveza por 14 peniques? O sea, así, güey. O sea, sí. Les valió verga. Porque también en esa época, si de por sí eran muy señaladas las prostitutas, era como de: ah, pues una prostituta, la mataron. Mira, ¿quién lo diría? Nada más. Pero bueno, como preguntas adicionales, hasta la fecha, más de 135 años después, no se sabe quién fue Jack el Destripador. No hay nada que apunte a nada. Este es uno de los periódicos que tenían en aquella época de Jack el Destripador. Esto está hecho con inteligencia artificial, pero también está traducido. Como ya el caso de Jack el Destripador era tan grande que hasta en España se llegó a pensar que estaba. Se llegó a pensar que estaba en Nueva York, en España, en muchas partes del mundo. Y todo el mundo, aquí está, porque degollaron de la garganta y qué tal y que no sé qué. Pero nunca se encontró a nadie. Este también es el de Jack the Ripper en Nueva York. Y nunca se encontró a nadie. Este es el de Nueva York. Sí, exactamente. Los sospechosos más probables de haber sido Jack el Destripador, el primero es Montague John Druitt. Era un abogado y maestro que desapareció poco después del último asesinato en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue encontrado en el río Támesis 2 semanas después del último asesinato. La policía sospechó de él por su comportamiento errático y la coincidencia temporal con el asesinato, aparte de que rondaba mucho los lugares de Whitechapel. Aaron Kosminski, un inmigrante polaco judío que vivía en Whitechapel, fue internado en un hospital psiquiátrico meses después de los asesinatos y aparte se le relaciona por testimonios de testigos que dijeron haberlo visto varias veces en las escenas del crimen.
Otro de los posibles de los sospechosos es Michael Ostrog, un criminal y ladrón convicto con historial de enfermedades mentales. Fue nombrado sospechoso por la policía, pero no hubo ni una sola prueba sólida. También George Chapman, un peluquero polaco que vivía en Londres y fue condenado a la cadena perpetua por envenenar a sus esposas. Pero algunos le tiran a él por un perfil violento, pero la verdad es que, o sea, vean, este es el cuarto posible asesino en la lista de posibles asesinos de ser Jack the Ripper. Y nada más lo señalan por, pues ese güey envenenó a sus esposas. ¿Pero qué tiene que ver con el asesinato? Pues vivía cerca en Londres. No hay nada que apunte a eso, güey, nada. James Maverick, un comerciante de algodón. Su nombre salió a la luz, pero la autenticidad de su existencia es discutida a la fecha. Ni siquiera hay datos seguros de que haya existido. Francis Tumblety, un médico estadounidense que estaba en Londres durante la época de los crímenes y fue arrestado por otras situaciones. Walter Sicker, un pintor británico, fue vinculado, pero igual nadie dijo nada. La verdad es que no hay manera hasta la fecha de saber quién fue. Sin embargo, hay teorías famosas de conspiración alrededor de Jack el Destripador, que involucra a alguien cercano a la corona británica como Jack el Destripador. La teoría de conspiración añade de lo siguiente, que el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale, nieto de la reina Victoria, es el nombre más mencionado en la teoría. Se dice que pudo estar implicado debido a rumores de un escándalo relacionado con una mujer en Whitechapel y que la Casa Real quiso ocultarlo para proteger su reputación. La hipótesis nos señala que el asesinato fue encubierto y la investigación obstaculizada para evitar que el nombre del príncipe saliera a la luz. Pero, sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta teoría. Muchas fuentes tienen pura especulación y la mayoría de gente descartan esto. Aparte de eso, ya existe también las teorías de conspiración masónica, que sugiere que la policía y autoridades supuestamente ligadas a la masonería encubrieron el asesinato para tener intereses políticos y sociales. Hay otra gente que dice que fue un extranjero o un espía que mandaron de otro país para asesinar gente y desestabilizar Londres. Hay gente que dice que es un complot de inmigrantes un complot para desacreditar a los inmigrantes, que señalando toda la xenofobia y todo lo que había en esa época para correrlos más rápido del país. Hay gente que dice que la policía era cómplice por la ineficiencia y todo lo horrible que pasó y que nunca lograron a nada. Hay gente que dice que Jack el Destripador era mujer porque tenía conocimiento anatómico y el sigilo con el que se cometieron los asesinatos eran muy detallados para poder haber sido por alguien masculino. Hay un montón de teorías que señalan de eso. Inclusive en aquella época en Reino Unido la homosexualidad era ilegal y hubo en aquella época varios detenidos solamente por ser homosexuales en aquella época. De entre ellos, John Druid, además de ser sospechoso por desaparición de la nada, se rumoreaba que tenía una tendencia homosexual y que por lo mismo quería desquitarse y criminalizar a las prostitutas para que dejara eso. Pero, pues bueno, el contexto de aquella época, el contexto victoriano de aquella época era muy estricto y a las prostitutas marginadas e inmigrantes se les veía inmediatamente como culpables. Por eso mismo no se investigó tanto, porque para los ojos de aquella época victoriana, si tú eras prostituta, si tú eras homosexual, si tú eras inmigrante, eras una reverenda cagada y no merecías eso en aquella época. Es correcto. Como les digo, hubo muchas señalaciones que no se dice así, pero suena más cabrón. De que pudo haber sido el príncipe, culpables de la corona, gente con enfermedades mentales, homosexuales, inmigrantes, mujeres, o sea, hubo un montón de teorías. La teoría que a mí me parece, después de haber leído todo, más certera, es la que apunta hacia Aaron Kosminski. Aaron Kosminski era un inmigrante polaco que vivía en el área de Whitechapel durante los asesinatos. Tenía problemas mentales y fue internado en un hospital psiquiátrico años después. Algunos testigos de la época lo identificaron como un hombre sospechoso que rondaba cerca de las escenas del crimen, y algunos documentos policiales lo mencionan como de los principales sospechosos, aunque sin pruebas definitivas. Esto debido a que sí traía a veces sombrero de copa, a veces sí se le veía con muchas prostitutas, y aparte era como que se le conocía de la clase media, pero fuera de el rango de vivir con todo mundo.
En los últimos años, análisis forenses en evidencia como el chal y el pañuelo, que supuestamente fueron propiedad de Jack el Destripador, intentaron relacionarlo genéticamente con Kosminski, y esos estudios, aunque fueron demasiado controversiales, nunca fueron concluyentes. O sea, estamos en 2025, julio, y aún no sabemos quién es Jack el Destripador. De saberse algún día, estaríamos frente a uno de los descubrimientos más grandes de la criminología criminalística y de todo lo demás. Pero bueno, esa es la historia de Jack el Destripador. Es correcto. Bueno, amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Se les agradece demasiado. Qué lindos, qué bellos, qué hermosos que nos acompañaron por acá un ratito. De verdad que sí, muchas gracias. Ojalá les haya gustado muchísimo. Si es que se fue así, por favor, dejen su like. Comenten algo, por favor. La retroalimentación me sirve muchísimo. Son tan amables de también seguirme en Instagram. Créanme que me va a hacer un paro enorme, porque ahí en los grupos de WhatsApp de Instagram son donde más publico que vamos a estar haciendo, los streams, que se viene de terror, exploraciones urbanas, más videos de terror de este estilo. Todo eso es por allá. Así que pues bueno, les mando un abrazo gigantesco. Tengan un día bien chulo, bien coqueto, bien precioso. En estos días estaremos streameando mucho jueguito de terror. Un abrazo muy grande, tengan excelente día, excelente fin de semana, o lo que sea. Cámara y adiós. Bye bye.